qué es y para qué sirve el modelo de las Naciones Unidas. Que todos hemos oído hablar del modelo de Naciones Unidas, de ese encuentro de jóvenes. ¿Qué tienen que ver con los problemas internacionales? Lo comentaremos al hilo de la reciente celebración del modelo de Naciones Unidas en Oviedo en abril de 2018. El punto de partida es distinguir a lo que se enfrentó la generación anterior y el planteamiento y retos de la generación actual. La generación anterior era de estudiantes que no tenían el Erasmus ni la oportunidad de conocer otros países, otro contexto, otras personas, no se trababa otro contacto directo más que con los inmediatos, con los vecinos de pupitre. Tampoco existía internet ni las redes sociales. Y por lo que respecta a la situación internacional, era la Guerra Fría, era el aislamiento y solamente el turismo y la excepcionalidad marcaban la posibilidad de aproximarse a otros países o con ojos críticos al modelo de política global. Además, el modelo de formación era lineal. Se acudía a informarse en lo que nos enseñaban los profesores y los libros en papel. No había nada electrónico ni a distancia, la información era codiciada y costosa. Y por si fuera poco, en el plano personal, los jóvenes de entonces éramos competitivos, no solo por sobrevivir, sino para buscar un futuro mejor que nos impedía preocuparnos por los problemas de mayor globalidad o dimensión, salvo puntuales excepciones. En lo que se refiere a la generación actual, es una generación en la cual se caracteriza en el mundo del estudiante por una movilidad estudiantil muy natural, con un intercambio, con un conocimiento, con una accesibilidad a otras universidades, a otros estudios, a otras personas y con ello al diálogo. Por si fuera poco, la información es brutal en el sentido cuantitativo, disponible por internet y redes sociales y bibliotecas digitales, y cualitativo, toda la que uno quiera obtener y además accesible y gratuita prácticamente. Por lo que se refiere a la dimensión de los problemas internacionales, nos encontramos no ya con la Guerra Fría de nuestra época, sino una guerra caliente pero que no quema, pues hay muchísimos puntos calientes de conflicto a nivel internacional que a dura pena Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y lo mejor de la diplomacia intentan frenar. Por si fuera poco, en el plano individual, los jóvenes tienen una tendencia a la solidaridad. Diríase que tienen cubiertas sus necesidades básicas, levantan los ojos, ven la injusticia y tienen ganas de solucionarlo. Eso nos lleva a las técnicas de simulación. Las técnicas de simulación o de representar o de actuar ya gozan de bastante implantación. Los militares frecuentemente usan las simulaciones a la hora de afrontar los conflictos y los ensayos bélicos. Los bomberos y policías no pueden permitirse los errores y practican frecuentemente simulacros de emergencias. E incluso los niños, cuando juegan a videojuegos o aplican juegos de rol, se enfrascan o disfrazan de personajes que no conocen y practican una representación o simulación. Además, en el mundo universitario ya no basta el frío libro, sino se cuenta con prácticas y con simulaciones especialmente necesarias en áreas como la medicina o la abogacía, donde en el caso de los médicos los errores que se pueden cometer por falta de experiencia son gravísimos y en el caso de los abogados existe un cierto temor reverencial y un pánico a actuar en el foro, lo que lleva a la práctica y simulación en otras oficinas en el ámbito universitario. E incluso las bodas cuentan con ensayos para garantizar el éxito. Eso nos lleva al contexto del modelo de Naciones Unidas. En este contexto en el cual nace, hay que partir de que el prójimo somos todos. Siempre la enseñanza bíblica nos decía que había que ayudar y no perder de vista al prójimo en el sentido de próximo, pero ahora con la globalización el prójimo somos todos, la ciudadanía global. Además, los problemas son globales, son inevitables y complejos. El planeta gira, pero a veces hacemos peligrar ese giro o esa calidad, como el fenómeno del calentamiento global o la basura espacial. Además, en el orden diplomático se ha pasado de la Guerra Fría a una guerra más económica o social. Primero venía con raíces económicas vinculadas preferentemente al combustible y al petróleo y al gas. Después, en cuanto a las armas disponibles, las tensiones de la guerra nuclear. Luego no faltan brotes recientes de la guerra química. Y como guardián se ofrece el orden público internacional, una serie de normas de orden público, unas líneas rojas que no deben pasar los estados en sus ambiciones diplomáticas
y están numerosas organizaciones internacionales encabezadas por Naciones Unidas que intentan canalizar el diálogo y buscar un freno a todo el conflicto entre los estados y los países por apetencias que vinculan a su soberanía y que encubren en realidad la miseria del ser humano que no sabe arreglar civilizadamente sus problemas. Por si fuera poco, la sombra del choque de civilizaciones se manifiesta día a día con mayor crudeza. Además, tenemos el catalizador de Internet para lo bueno y para lo malo, para unir y para desunir, para homogeneizar el conocimiento, para aumentar la tolerancia al conocer lo que sucede en otras zonas, pero también pone a disposición terribles informaciones y terribles armas y debates. Por lo tanto, han desaparecido las fronteras geográficas, raciales e ideológicas. Y es un nuevo reto. Junto a Naciones Unidas hay una red de instituciones, ONGs y la sociedad civil. Pero esa red tiene agujeros donde los conflictos brotan. Y ahí entra en juego ese relevo de generaciones en las que unas generaciones van a intentar dar respuestas, unas generaciones jóvenes. El modelo de Naciones Unidas es una marca, y como tal marca, pues lleva tiempo consolidarla y tiene prestigio. Se origina a raíz de unas iniciativas universitarias allá por 1927 en la Universidad de Siracusa de Nueva York, donde se realizaba una serie de ligas entre sus estudiantes para debatir posiciones de política internacional. Se fueron consolidando esas conferencias de estudiantes con participación cada vez mayor de universidades estadounidenses, hasta que en 1967 contaron con amparo y apoyo explícito, expreso y financiero de propia Naciones Unidas. Lo cierto es que en 1982 ya Naciones Unidas cuenta con el modelo de Naciones Unidas como una organización no gubernamental asociada al Departamento de Información Públicas de Naciones Unidas y por tanto bajo su amparo. ¿Qué nos encontramos con ese modelo de Naciones Unidas? Pues nos encontramos con una red global. Aquello que fue una iniciativa incipiente de una universidad americana se ha globalizado. Allí donde hay una universidad pública en el mundo ha amparado que sus estudiantes inviten a los de fuera y simulen y asuman el papel de ser delegados de Naciones Unidas, asumiendo la representación de unos u otros países, asumiendo que están en órganos como el Consejo de Seguridad, como la Asamblea o los comités, asumiendo cada uno el papel de defender la posición e intereses de un Estado, y fruto de ese debate que salga de ser posible el acuerdo con su votación, debates y demás. Por lo tanto, sería una emulación integral, con vocación de formalidad y de seriedad por parte de los estudiantes de lo que es de esperar que hacen los adultos y diplomáticos en Naciones Unidas. Con ello, ¿qué se obtiene? ¿Dónde? Pues se ofrece a los estudiantes un entorno seguro donde ensayar todas las soluciones a los problemas globales con imaginación. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que, además de disponer de todos los datos que le ofrece la tecnología, preparar su posición, discutirla, respetarse y afrontar todos los ángulos de los problemas más candentes. ¿Y quiénes son los actores, los sujetos? Pues son personas jóvenes, sin prejuicios y con sueños, a los que se le brinda la posibilidad de aportar soluciones. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, hay ventajas en la visión global, y es porque el joven podrá percatarse que hay vida más allá de los muros de su familia, de su ciudad o de su país. Y entonces descubrirá que hay problemas globales acuciantes, pero además conocerá personas de otros países, de otras perspectivas, de otros valores, y son personas muy interesantes por conocer y aportar. Y se darán cuenta, como decía la poesía del poeta Campoamor, que nada es verdad ni mentira, sino del color del cristal con que se mira. Se trata, en definitiva, de pensar localmente en esa universidad, en esa ciudad, para actuar globalmente en los problemas diplomáticos, los problemas de coexistencia internacional. Y se verá que cuando se efectúa ese ensayo, cuando se mete uno en la piel de un delegado de un país para discutir, con un contexto formal, con sus intervenciones, su presidencia, su secretaría, actuando como si fueran mayores en cargos que no en edad, se darán los jóvenes cuenta de que los problemas se simplifican, porque en cuanto se analiza un problema a escala, se ve que es fácil llegar a acuerdos. Y se verá con evidencia el trasfondo real de un problema, porque en estas sesiones de los jóvenes se va abandonando la palabrería y la diplomacia y se va acudiendo al nudo esencial del problema. Va quedando desnuda la verdad. En definitiva, la gente moza tiene la llave del futuro
Y ello porque hay una edad a partir de la cual ya no se cambia, que decían en el cine que hasta los 40 se cambia y después ya no se cambia de manera de pensar. Por tanto, los jóvenes son los que no solo cambian, sino están dispuestos a cambiar. Y eso es valioso. ¿Y cómo se puede cambiar? Pues escuchando, reflexionando, discutiendo. Esas son las ventajas en la visión global. Realizar una aportación de su granito de arena al debate por parte de jóvenes de distintas procedencias de países e ideologías que se enfundan en la personalidad de una determinada delegación que representa unas ideas e intentar arrojarlo. Si nos vamos a las ventajas de la esfera profesional, serán en las competencias que van a adquirir estos alumnos que se ofrecen voluntariamente a participar en estos debates, en estas delegaciones, en estos comités. En primero, hablar en público, evitar el miedo reverencial. En segundo lugar, aprender a redactar sus escritos, sus comunicaciones, y para ello tienen que investigar y buscar las fuentes. En tercer lugar, negociar, buscar el consenso. El consenso sale de la luz, de la fricción de ideas, de ahí sale la chispa igual que el fuego. Y a desarrollar la empatía, a saber esperar el turno del otro, a colocarse en lugar del otro, a entender su punto de vista, a asentir o a discrepar. Porque hay que discrepar, por supuesto, no hay que asumirlo todo, pero discrepar con cortesía, con reflexión crítica y respetando la opinión ajena, que quizá no es rigurosa o cierta, pero sí merece respeto quien la profiere en un ámbito institucional. Además, se darán cuenta de la importancia de adoptar posturas de cooperación, de ceder los turnos de intervención, de acatar las órdenes de la presidencia o de la Secretaría General, y a eso tan difícil que es aprender a cambiar de opinión. En suma, se trataría de abordar ideas conflictivas con flexibilidad y naturalidad para desactivar explosivos. Pero también hay ventajas en la esfera personal, porque hay que estar más dispuesto a cambiar e intentar cambiar las cosas. Se alcanza a ser mejor persona y a ser más comprometido. Y en el plano más inmediato, estos estudiantes pues abrazarán nuevas amistades, cosecharán experiencias y anécdotas y gozarán de más adictividad a estas sesiones y sociabilidad. Y eso me lleva a ilustrar con una fábula las ventajas de la cooperación y el diálogo de este modelo de Naciones Unidas. Pues bien, allá va. Aquella selva africana era cruzada por un serpenteante río. Los hipopótamos, los cocodrilos y las jirafas se disputaban usarlo. Los hipopótamos para bañarse, los cocodrilos para alimentarse de ranas y peces, y las jirafas para beber. Los hipopótamos defendían su derecho por ser los más grandes, los cocodrilos por ser los más numerosos, y las jirafas por ser las más altas. De ahí que los mordiscos de los cocodrilos, los empujones de los hipopótamos y las coces de las jirafas eran frecuentes en peleas interminables. Día tras día, con tanta trifulca, ni los hipopótamos podían juguetear, ni los cocodrilos capturar presas, ni las jirafas beber tranquilas. Pero un buen día el mono, cansado de tanta lucha sin ganadores, les dijo que podría ser buena idea que las crías de cada rival intentasen resolver el problema que no zanjaron sus padres. A regañadientes estuvieron de acuerdo, no perdían nada con intentarlo. Así que bajo un baobab, a la orilla del río se reunieron una cría del hipopótamo, un pequeño cocodrilito y una jirafita. La jirafita quería beber, el hipopótamo embarrarse y el cocodrilito perseguir una presa. Pero ninguno gruñó, agitó las pezuñas, mostró los dientes o amenazó para cargarse de razón. Y esa actitud de los pequeñuelos se debía a varias razones. La primera razón, porque al verse las criaturas reflejadas en el agua del río, cada cría se veía a sí misma como realmente era, chiquitina. La jirafita se veía bajita, el hipopótamo se veía pequeñito, y el cocodrilo estaba solo con dientes chiquitines y su corta colita, así que ninguno se veía con armas para imponer su prioridad en usar el agua. Además, no tenían prejuicios, porque cada cría tendía a ver con buenos ojos a las otras crías, porque en su corta vida no habían sufrido agresiones, disfrutaban de juegos y de la protección de sus padres, y no tenían motivos para desconfiar o agredir a otros animales. Además, mirándose unos a otros, se dieron cuenta que tenían que ser pragmáticos. Estaban los tres juntos reunidos y la selva les había enseñado que se podía ganar en un cuerpo a cuerpo lucha de dos,
pero cuando la lucha era entre tres y cada uno luchaba por su propio interés, jamás había ganadores. Por añadidura, se percataron que tenían de testigo al mono, y podría contar a toda la selva las malas artes o maldad de quien intentase imponer su ley a las otras dos crías. Entonces la jirafa confesó que solo necesitaba beber unos instantes por 2 veces al día, así que podía dejar el río libre el resto del tiempo para quien quisiese usarlo. El hipopótamo dijo que a él le bastaba con el lecho de barro en las márgenes del río para revolcarse. Y el cocodrilo comentó que sus presas estaban por el centro del río, donde el agua es profunda y el resto quedaría de libre uso. El cocodrilo abrió la boca asombrado, el hipopótamo más todavía. La jirafa se frotó los ojos por encima del largo cuello y exclamaron los tres a la vez: «¡Todos podremos usarlo!». Y sonrieron, dándose cuenta de que no tenían que enfrascarse en luchas como sus mayores, quienes habían desperdiciado la vida y sus energías luchando por el agua. Y ellos no querían crecer así, que la vida se les esfumase en tan inútiles guerras. Más relajados siguieron hablando y los tres coincidieron en que el río era muy grande y suficiente para todos. Unos podían usarlo en la parte baja y otros en la alta. También podían repartirse las horas del día o de la noche y usarlo por turnos. Ya no veían el problema de los mayores para utilizar el agua ni necesidad de luchar. No solo se solucionaba el problema, sino que además obtendrían ventajas, pues la jirafa sugirió que al beber y meter sus patas provocaba mayores agujeros de lodo que hacían que disfrutase mucho más el hipopótamo. Y cuanto más se revolcase en las márgenes, más hacía huir a las ranas y peces hacia el centro del río, donde aguardaba el cocodrilito. Y cuanto más patrullase el cocodrilito por el centro del río, más limpia quedaría el agua para beber la jirafa y menos cazadores se acercarían. Así que hablando se entendieron los pequeñuelos y fueron a decírselo a los padres, que a partir de entonces comprendieron que antes de embestir o de morder hay que hablar. El mono se fue corriendo a otros lugares de la selva y allí donde había un problema de mayores, donde imperaba la ley del más fuerte, la ley de la selva, rápidamente aplicaba el modelo de crías unidas. Y los cachorros pronto encontraban ideas que lo solucionaban. Incluso dicen que tras la Segunda Guerra Mundial, al presidente estadounidense Roosevelt se le ocurrió la idea de unas Naciones Unidas, un buen día que contempló en un safari de Florida cómo los cachorros de león y las crías de gacela jugaban en una misma charca, sin disputa ni temor. Así se escribe la historia y así se hace un mundo mejor. Y así, con la juventud, con la universidad, con la mano tendida, corazón abierto y mente crítica, se consiguen solucionar los problemas a todas las escalas, a escala local o internacional, como estos jóvenes del modelo de Naciones Unidas que creen en un futuro mejor. Así que, con la sesión de Oviedo de 2018, gracias a todos, mucha suerte y que estas iniciativas no se abandonen.